ustedes, de alguna manera mantenernos en contacto para que en la medida de lo posible el tiempo que le hemos dedicado a estas primeras 6, 7 semanas que tuvimos en clase no sean perjudicadas por la pausa activa o pasiva que tenemos. Entonces yo quiero tener esa pausa pasiva a una pausa activa, y esa pausa activa estaría directamente asociada con mantener estos conversatorios. Esa es la idea, ese es el objetivo que yo tengo, y pienso que ustedes también van en línea con esta misma. De manera que efectivamente nosotros vamos a conversar sobre lo que correspondía a la quinta clase de nuestro semestre, que era o que es la construcción de mapas y cross-section. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Por ahora no. Ok. Bueno, esta presentación está basada en una que consideré bastante ilustrativa a propósito de lo que aquí se debate, que tiene que ver con estos surface geology, que son maps and cross-section, logs from boreholes, using logs from boreholes, cross-sections, controlling data and maps. Esto lo hizo el señor Reisbach, el colega Reisbach, para el Departamento de Geología de la Universidad de Georgia. No vamos a entrar en la semblanza, ya ustedes la habrán leído, que es la que viene la segunda lámina. La tercera lámina pone introducción a la geología del subsuelo, mapas y secciones transversales. ¿Okay? Ustedes tienen a mano izquierda uno que se lee como braided streams y uno que se lee a mano derecha como meandering streams. Esto es de Chaup 2015 y 2020. Dice el texto: corriente entrelazada, corrientes meándricas serpenteantes. El trazado de las curvas de contorno sirve para ambos casos, pero solo la experiencia del geocientífico, que ha visto muchos casos similares, puede indicarnos cuál es la interpretación correcta para esta zona en concreto. Esto tiene que ver con la configuración de los mapas isópacos que nosotros sometemos a consideración de ustedes cuando es el momento de hacer la evaluación, y por supuesto cuando ustedes someten por vez primera ante sus autoridades correspondientes el mapa estructural isópaco de la sección del pozo que se somete a exploración, bien sea de avanzada o bien sea de desarrollo. En esos casos podemos interpretar unas corrientes entrelazadas o una corriente meándrica partiendo de la información de los primeros pozos que se han perforado. Si hay un grupo de pozos o un siguiente pozo que no coincide con esa interpretación, sea entrelazado, sea meándrica, es cuando nos corresponde como geocientíficos hacer y llevar adelante el correspondiente ajuste. ¿Se entiende eso? Sí. Sí, profesor. Ok. Entonces, recuerden que cuando estamos hablando de meandering stream y braided stream, es porque de alguna manera la sección ha sido, bien sea perfilada, con perfiles especiales para reconocer efectivamente el comportamiento de rumbo y buzamiento que tenga la roca objetivo, la formación geológica objetivo, en la sección que luego vamos a conocer como yacimiento, o que nosotros estamos proponiendo hacer completado el pozo. Quiero hacer aquí una pregunta. ¿Qué entiende usted por completación de pozos? Adelante. Ajá, Alfonso, Salvador Alfonso.
¿Qué iba a decir, amigo Roy? No te escucho, Roy. Si no, pasamos a Jonas o a Rodri mientras Roy resuelve su problema de comunicación. Ok. Yo creo que vamos a tener que hacerlo más corto, los intervalos de preguntas y respuestas, porque nos vamos a tomar tiempo en cuanto a... Bueno, yo pienso que esto es básicamente un poco de... Mientras entramos en calor trabajando con estas alternativas no presenciales de clases o de conversatorios, repito. El bachiller Gutiérrez conversaba sobre la perforación en datos de información. Recuerda, Salvador, que estamos hablando de formaciones geológicas, de manera tal que la intención que nosotros seguimos, una vez que perforamos la secuencia objetivo, se corresponde a la formación geológica. Esa formación geológica eventualmente será entendiendo el comportamiento de la arena, del carbonato o del basamento fracturado o de la roca fracturada, tendrá una expresión de acuerdo a su gamma ray y de acuerdo a su resistividad. E igualmente de acuerdo al comportamiento que tenga la curva de densidad de neutrón para la zona que consideramos zona que coincide con las características de las que hemos denominado sección yacimiento. De tal manera que elegimos dentro de esa sección aquellos intervalos que presenten entonces la mejor distribución de fluidos dentro de la roca que los tiene acumulados. Así las cosas, tendríamos entonces que podríamos estar completando en una roca que presenta características de cierta porosidad, cierta permeabilidad, cierta saturación de agua, es decir, características típicas petrofísicas que reúne esa roca a la cual consideramos sea la que sea completada. Y a su vez tendríamos también las consideraciones geológicas, cuál sería el tamaño de grano, el tamaño de grano y por supuesto la relación porosidad-permeabilidad, ya lo había dicho, que tiene ese intervalo. Una vez que ese intervalo ha pasado por las manos de los geocientíficos, sea geólogos, sea ingenieros de yacimiento, pasa entonces a petrofísica y petrofísica le hace entonces la consideración de efectivamente las características petrofísicas, valga la redundancia, que tiene ese intervalo. Entonces, el intervalo será completado aislando, si de ser el caso, aislando la sección basal con respecto a la sección inicial y teniendo entonces la oportunidad de, al mantener este intervalo aislado, mantener las condiciones de presión suficientes para que la roca expulse los hidrocarburos en caso de que tenga un acuífero asociado. Más o menos esto es lo que ustedes deben entender cuando vamos a completar un pozo. Siempre deben partir que la completación del pozo frente a la cara de la arena va a depender de los datos petrofísicos y estos a su vez van a depender de la relación de garganta poral que tenga la secuencia porosa permeable. Continuamos entonces con la siguiente lámina. Y vemos entonces a mano izquierda, tienen ustedes, la lámina se llama Introducción a la Geología del Subsuelo, y ustedes tienen una figura 2, figura 3 y figura 4. En la figura 2 ven ustedes entonces un caso típico de un registro tipo del campo del Furrial. El registro tipo se encuentra con las curvas de gamma ray, una espejo de la otra, y la curva de resistividad junto con las curvas de densidad de neutrón, creo que son las que estarían allí en rojo. Desde acá no las veo bien. Pero bueno, entonces tendríamos en la primera pista, en el primer track,
tendríamos un gamma ray, la imagen especular, la segunda, el siguiente gamma ray, el profundidad en metros o en pies, y luego en rojo, en la 1, 2, 3, 4, la quinta pista, tendríamos la imagen de resistividad junto con la imagen de densidad, RHOB, y la que estoy entendiendo que podría ser la de neutrón. En todo caso, nos está mostrando que para el campo del Furriel, el comportamiento típico que tendría un pozo perforado en el campo Furriel sería este. Si nos vamos de base a tope, encontraríamos entonces una sección basal bastante importante desde el punto de vista de comportamiento cilíndrico. Se afina un poco a medida que entramos a lo que llaman San Juan, vuelve a hacerse cilíndrico, un poco más arcilloso que la sección denominada San Antonio, y termina entonces en una forma de campana, ¿cierto? Allí ven ustedes cómo se comportan las curvas de gamma ray, de resistividad y de densidad. Ven ustedes el pico de resistividad, de densidad a la derecha. No sé si lo están viendo aquí. ¿Lo ven acá? ¿Sí lo ven? Sí, profesor. Disculpe, profe, ya puede ser. Dígame. ¿De cuál figura está explicando usted? ¿La figura 2 o la 3? Ok, estamos entonces, ok, ya te respondieron por ahí. Estamos viendo la figura número 4. En la figura número 4 estamos viendo tres figuras a su vez. Una que corresponde a una columna, otra que corresponde a un diagrama hecho de formación, un pliegue, y una última que tiene que ver con el diagrama y un mapa. En este caso estamos viendo la figura a la izquierda, la figura más grande. En esa figura más grande tú vas a encontrar entonces una columna, 5 columnas, era, periodo, época, edad y formación, junto con registro tipo. Ahora sí lo estás viendo. Perfecto, ahora sí. Ok, entonces decía, si ustedes creo que respondieron afirmativamente, a excepción de Roderick, que ustedes notan que en lo que nosotros denominamos acá, o los geólogos denominan formación Bidoño, se encuentra un pico bastante importante que lo da el registro de sónico. ¿Lo ven? ¿Sí? Entonces, ese tipo de información es importantísima porque nos ayuda a discriminar lo que muchas veces nosotros necesitamos para alimentar la correlación y mejorar el tope y base de las formaciones que se encuentran en subsuelo. En la medida en la cual ustedes tengan mayor cantidad de registros, si es posible, dentro del subsuelo en la sección objetivo, en esa misma medida ustedes van a tener entonces mayor capacidad de asignar topes o bases dependiendo entonces del comportamiento de los mismos. Seguimos subiendo y encontramos que la sección entre lo que llaman Bidoño y Carata es una sección bastante sucia, no diferente a la que veíamos en el caso de la basal San Antonio y la que sigue San Juan. Y comenzamos entonces con una sección algo sucia, perdón, que le llamamos Mercure, y Mercure termina entonces a su vez una secuencia que se hace totalmente arcillosa hasta el tope, donde la formación se conoce o se correlaciona como formación caratita. ¿Entendimos toda esta información? Ok, perfecto. Entonces, una vez que tenemos esa información, podemos de alguna manera buscar ese mismo comportamiento de gamma ray, resistividad, y vamos a hablar de estos dos registros que son básicamente los más populares. Y nos vamos entonces a incorporarlos dentro de un modelo celular, que es el que ustedes tendrían a mano derecha, que dice figura 3, sección transversal del campo. En esa figura 3, ustedes observan entonces colores que van desde la base hacia el tope. Colores blancos, amarillo, un rosado y un verde. Ese verde es lo que se llama o denomina, para los que conocen el Furriel, tar matte, o una sección de crudo extra pesado que se encuentra como característica de fluidos dentro del campo del Furriel.
Ustedes pueden observar entonces que la mayor cantidad de pozos se encuentran bien sea hacia lo que conocemos como la sección ápice, apical o más deformada del pliegue. Ahí están los pozos full 8, full 78, full 5, full 35, mientras que los pozos que están asociados hacia los flancos de ese pliegue son, son menos, han sido menos perforados. Y la razón tiene que ver efectivamente con la presencia de qué. Porque hay menos pozos perforados en la secuencia del pliegue mayor y el pliegue menor, o del flanco menor o el flanco mayor, debo decir. Bueno, ustedes van a responder, eso está asociado eventualmente a los cuerpos de acuíferos que están asociados a esa estructura y, por supuesto, a la secuencia de Tarmat. Como ustedes ven, el Tarmat no se localiza preferencialmente hacia una sola sección. Repito, hacia las secciones que podrían ser los yacimientos tipos de este pliegue, sino que invariablemente atraviesa, sin importarle el tipo de roca, la característica de la misma. ¿Ok? Y por último vemos entonces un detalle del mapa estructuralmente hablando, el fluir poroso. Ven entonces que se trata de un pliegue extendido en dirección noreste-suroeste y termina con otro campo que está en rojo que se llama corozo. Entonces son dos campos, furrial corozo, y los colores desde azules o magenta hasta verde representarían entonces, pues no los colores de la formación, pero sí los colores de profundidad en el subsuelo que tiene cada una de las rocas perforadas por los diferentes pozos que fueron diseñados desde superficie por ustedes, los ingenieros de perforación. Luego tienen unas características que ponen allí que tienen que ver con yacimientos en Naricual SFUC 1, Naricual 1, FUC 1, KFUC 1. Entonces, notan ustedes que efectivamente nosotros podemos reconocer hasta 3 diferentes yacimientos asociados efectivamente a la estructura perforada con base, bien sea en la información que correspondió al, al, al sistema petrolero, el cual fue evaluado y que fue encontrado exitoso, haciendo entonces que en el caso concreto del Furrial, nosotros tendríamos que designarlo como nombre que ustedes aprendieron, la formación Querecual, rayita, formación Merecure. Sería entonces en el caso de una sección para el sistema petrolero de Merecure, sistema petrolero de San Juan y sistema petrolero para San Antonio. 3 sistemas petroleros porque son 3 diferentes formaciones geológicas que estarían involucradas, pero con una sola roca madre en común que sería Carecual. Mecanismo de producción, la profundidad promedio que lo coloca entre 1.800 subsí. El mecanismo de producción desde 1986 al 1998. Esta lámina creo que es del 2002, 2004. Pues ya ustedes, 2012, perdón, es la lámina que está aquí. Ustedes notan cómo ha variado efectivamente la inyección primero de agua y luego de gas que se tenía para el caso concreto de mecanismo de empuje que ayuda a que esa producción de petróleo esté en los 300.000 barriles de petróleo que haya sido drenado desde el subsuelo a superficie. ¿Alguna pregunta con respecto a esta lámina? Ah, ok.
Bueno, sí, es este, ¿no? Estos son los yacimientos que estamos hablando. ¿Lo ve acá? Ok, ok. Entonces tenemos tres yacimientos: Cretácico, Fuc, Naricual, Fuc y Naricual, Fuc 1. Cada uno es, desde el punto de vista de edad geológica, más antiguo que el primero. Y luego nosotros aquí arriba en superficie también tenemos otros, en superficie no, más superiores a lo que llamamos Mercurio. Tendríamos también otros yacimientos que eventualmente podrían ser igualmente detallados, pero el caso concreto solamente estaríamos hablando del campo del Furriel, y en el campo Furriel reconocer tres yacimientos diferentes. Entonces, perdón, los tres yacimientos se comportarían en extensión lateral y vertical, se comportarían como se comporta el pliegue como tal, ¿cierto? Vamos a tener entonces límites asociados efectivamente al mecanismo de empuje que era en el caso del foliar, es mecanismo de empuje por presión poral, y algo de agua que se encuentra en el flanco, en este flanco, que en el corte que tenemos, ustedes tendrían que ser, este sería el corte hacia el norte, este sería el corte hacia el sur. Entonces el flanco sur presentaría un comportamiento diferente a lo que se ve en el flanco norte, básicamente producto de las deformaciones y del el flujo de agua que hay a través de los poros de todas las rocas que se encuentran por debajo de los 13.800 pies, que es donde se encuentran básicamente los hidrocarburos, tanto crudos líquidos como gaseosos. Vamos a pasar a la siguiente lámina. Estas son secciones transversales, cross-section. ¿Para qué hablamos de sección transversal? Bueno, porque nuestra materia de hoy es conversar sobre mapas y correlaciones. En el caso concreto, vemos una correlación estructural a nivel del buzamiento de pozos referenciadas, debe decir referenciada, no referenciada, al tope de formación geológico, horizonte geológico objetivo. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes tienen diferentes pozos que les entrega su gerente de proyecto, ustedes sencillamente, la primera pregunta que van a hacer es, ¿desde dónde voy a colgar esos diferentes pozos para tener un datum común? Ese datum común, en el caso que estamos viendo, se correspondería a una formación geológica. Al colgarlos todos a una formación geológica, quiere decir que todos los pozos que yo tengo y que estoy correlacionando presentan la formación a una profundidad en específico, ¿ok? Entonces lo que hago es que llevo cada pozo a esa profundidad en específico. Bien, al tener esta profundidad entonces amarrados a ese datum, observo cómo se comporta lo que estoy viendo aquí como cuerpos de arena y cuerpos de arcilla. Los cuerpos de arena eventualmente en color amarillo, y los cuerpos de arcilla en color oscuro, en este caso un rojo oscuro, ¿sí? Ustedes notan entonces que puedo tener una correlación relativamente homogénea de tope hacia base, relativamente homogénea en este segundo intervalo de formaciones, pero en cuanto llego a la tercer grupo, encuentro que hay un vacío. ¿Un vacío que es producto de qué? Un vacío que es producto de que los pozos que tomé para la correlación, tal como se encuentran acá dibujados, son producto de que los pozos no llegaron o fueron completados antes de haber llegado a las profundidades de los pozos vecinos. Por esa razón, no es que la formación desapareció, no es que una discordancia, sino que sencillamente lo que ocurre aquí es que no hay información, puesto que los pozos estaban limitados en profundidad por condiciones operacionales o decisiones de la gerencia en su momento. ¿Alguna pregunta? Ok. Pasamos a la siguiente pregunta, a la siguiente lámina. En esta lámina vemos entonces lo que es la introducción a la geología del subsuelo, mapa de secciones transversales, y tenemos acá un mapa, arena objetivo, structural map en tiempo, en TBD subsea.
Lo que ustedes tienen a mano izquierda tiene que ver entonces con los valores de profundidad, los colores más oscuros estaría entonces los más someros, los colores más verdes o amarillos a la profundidad mucho más allá de los 5.000, 7.000 pies. Entonces usted puede observar que usted tiene este rincón que se hace más profundo y en la medida que usted se desplaza hacia la derecha de su lámina, nota entonces que se encuentra con las secciones más superficiales. ¿De acuerdo? De acuerdo a este mapa, que es un mapa estructural, vemos entonces mapas estructurales que ustedes han construido en sus diferentes momentos de práctica y luego en el examen. Ustedes pueden eventualmente ya hacer el mismo tipo de seguimiento, de tratar de llevar en una ISO correspondiente los valores semejantes a lo largo y ancho del mapa en el cual se encuentran los datos de los pozos. Acá usted puede observar que en el caso concreto, la arena objetivo, en este caso se trata de una arena, la arena objetivo, que es la que tenemos acá en la mano, a mano derecha, ustedes ven entonces un pozo tipo de este mapa estructural, lo tienen ustedes dado en la siguiente lámina. En la primera pista, Measure Depth, MD, en la segunda pista, Subsea, TBD, True Vertical Depth en Subsea, ¿ok? Lo que es 3.000 pies en distancia, medida directamente desde la superficie, una vez que le restamos la mesa rotaria, nos queda alrededor de 2.600. ¿Se entiende eso? Ok, entonces tengo la oportunidad de reconocer que tengo 400 pies de diferencia entre una profundidad y la que es la que se encuentra en subsuelo con respecto a todos los pozos, con respecto a esa superficie, que es la que estaría asociada eventualmente a nuestra mesa rotaria. Y luego ustedes notan que tengo a 3.100, 150, 145 el tope de la arena objetivo. Entonces, lo que ustedes están viendo acá en el mapa se corresponderá efectivamente al tope de esta primera arena que vamos a encontrar a lo largo y ancho del área que nos corresponde construir el mapa y, por supuesto, proponer, si fuese el caso, pozos para su perforación. Allí podemos observar que esta arena es totalmente cilíndrica y que después de casi 150 pies, la misma se comienza a mostrarse un cuerpo arcilloso y ya de en adelante se pierde la masividad de la arena, convirtiéndose prácticamente en dos cuerpos muy delgados de arena que probablemente también tienen que ser evaluadas para conocer su extensión lateral y reconocer su verdadera importancia a nivel económico. A nivel geológico, muy importante es entender su expresión lateral, porque eso nos impacta en el entendimiento y comprensión de cómo se están los cuerpos, los cuerpos basales, cómo se acompañan para soportar todo este tipo, en el caso concreto, de más de 150, 160 pies de arena. Para este geólogo, este proyecto consideró que hay una discordancia después que ha hecho la correlación entre los pozos y reconoció a su vez que hay una TD o total depth, de profundidad total, que llega en el caso concreto de este pozo a 3.400, 3.000 pies, porque no encuentra entonces sino un basamento más allá del Paleozoico que fue reconocido como discordancia. ¿Qué es lo relevante en esta lámina? Pues nada, ustedes tienen la oportunidad de reconocer hasta dónde puedo yo asimismo entender que tengo una cuña de contacto agua-petróleo que se puede dibujar dentro del mapa, siguiendo por supuesto la misma configuración de las isolíneas y teniendo entonces, por supuesto, la última arena, que es la que tiene impregnada a esa misma de agua. Entonces tengo un contacto
a 2.766 pies, que sería este que tengo aquí en rojo, y un contacto en azul, que tendría que ver efectivamente con el último contacto. No lo vemos en el mapa porque no tengo el registro de resistividad, pero la intención es que puedo entender, si tengo la correlación y tengo el mapa, puedo dibujar ambos contactos sobre el mapa estructural y así entender cuándo me vaya yo a estar programando los diferentes tipos de pozos que voy a perforar para llevar adelante el proceso de completación, como lo decía antes, en la formación objetiva. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Ok. Continuamos con la siguiente lámina. La siguiente lámina tiene que ver con un mapa. Este mapa fue hecho por la empresa Lagoven, una filial operadora de PDVSA que estuvo presente en Venezuela hasta el año 1998, 2000, más o menos esa fue la fecha en la que estuvo Lagoven viva. Y lo que estamos viendo acá es el mapa isópaco construido más o menos en 1986. ¿Qué es lo relevante de esta lámina? Que dentro de un mapa oficial, como el que se presenta acá, mapa isópaco del tope bachaquero inferior, tenemos que asignarle el tipo de registro que acompaña cada uno de los pozos que fue perforado, elijo de esos pozos cuál es el registro más común y sobre ese coloco el registro tipo para las formas, para la completación efectivamente del tope bachaquero inferior. Ustedes pueden observar entonces acá que todos estos diferentes pozos, lo que estamos viendo es cuáles fueron completados en bachaquero y cuáles no fueron completados en bachaquero. ¿Pregunta? Ok. Entonces, para ir entrando en lo que nos pone nuestro amigo Raceback, esto es bueno para nuestros muchachos que ustedes han visto descriptiva. ¿Cómo que le llaman ahora, Salvador? Proyección acotada, no, proyección, ¿cómo se llama? ¿Cuál? Exacto, axonométrica. Entonces, en esta axonométrica que vemos acá, nos propone Raceback que tengamos un Partenón. Todos conocen que es el Partenón, ¿cierto? Lo tenemos en Grecia y lo tenemos también una copia, no la conozco personalmente, pero he visto fotografías, que se encuentra en Nashville, Tennessee, sobre el Partenón. En el caso de la copia que está, en la réplica que está en Tennessee, es más o menos a tamaño semejante a lo que hubo históricamente, y lo que está en la antigua Grecia o en Grecia es algo de lo que en realidad, las ruinas de lo que queda de esa gran figura arquitectónica tipo a nivel mundial. Bueno, dice acá nuestro amigo Raceback, los geólogos petroleros suelen visualizar las características geológicas del subsuelo en términos de mapas y secciones transversales. Es lo que acabamos de ver. Entonces, ponemos el concepto. Un mapa es una representación de eso, de una superficie horizontal o casi horizontal. ¿Estamos de acuerdo por ahora? Ok. Ahora bien, en los casos en que dicha superficie no es horizontal o no es plana, los geólogos suelen utilizar curvas estructurales para mostrar su forma. Sí, lo acabamos de ver también en los ejemplos que abrimos esta presentación. Se puede pensar en un mapa como una vista desde arriba, como el ejemplo de la derecha, ¿verdad? Ahí lo podemos ver, la vista desde arriba, en este caso aquí. ¿Sí? Sin embargo, para los geólogos que trabajan en el subsuelo,
Esta sería vista a través de rocas situadas sobre la superficie en cuestión. ¿Okay? Esto es lo que veríamos nosotros si removiéramos todo el tipo de roca que no es objetivo para nuestra perforación y la extendiéramos lateralmente a esa roca, que luego la vamos a llamar yacimiento, a lo largo y ancho del área que nos corresponde para exploración y completación. Exploración y completación de pozos. Una sección transversal, por su lado, representa cómo se vería algo en un plano vertical, como si se pudiese cortar el objeto seccionado. Este ejemplo muestra una de las infinitas secciones transversales que son posibles de ese templo que se muestra en el diagrama de los bloques anteriores. Otras secciones, diferentes a lo que está aquí, podrían ser paralelas a la que se muestra o podría ser oblicua. En geología del petróleo, no disponemos de información sobre la estructura completa que debemos describir. ¿Cierto? ¿Eso es cierto para ustedes? Primero tenemos que entender esto. Disculpe, profe, ¿puede repetir? Ajá, la pregunta es, ¿tendríamos en geología del petróleo información para desarrollar la estructura que debemos describir? Cuando digo desarrollar, digo para cartografiar la estructura que vamos a definir. A ver. Ok. Entonces, Salvador y Rodri, lo que ustedes tienen que agregar a su importante intervención es que en el caso de los geólogos, los científicos apelan a la información, apelan a la información gravimétrica, apelan a la información sísmica en 2 o 3 dimensiones. Es decir, tienen la oportunidad de, en un área, con base en la información de un pozo o de una correlación entre superficie y su potencial correlación en subsuelo, de entender que el comportamiento de la estructura que contienen a los hidrocarburos más o menos presenta una deformación y puedo yo representarla en un mapa. Pero como ustedes muy bien dicen, en la medida en la cual se comienza a perforar, en esa misma medida, ese mapa comienza a tener o comienza a reflejar la verdadera sutileza de lo que nosotros escapábamos al momento de su interpretación inicial, ya sea desde datos gravimétricos o magnéticos o de datos de sísmica de 2 y 3D. ¿Me hice explicar? Ok. Entonces, dice Reisbach que en cambio debemos contar con información de perforaciones realizadas para exploración o producción previa. Eso es lo que estamos comentando. Para yo llegar a tener la intensidad de las isolíneas a través del área que me corresponde para llevar adelante la exploración y completación de pozos, necesito tener exactamente una idea de lo que voy a perforar. Y para tener una idea de lo que voy a perforar, se necesita entonces crear mapas y secciones transversales. La siguiente lámina nos muestra entonces, la ven acá, dice Map and Cross Section en 3 romanos. Y tengo hasta A, B, C, D, B, E. Tengo 6 diferentes registros eléctricos que uno representa en la línea vertical, representa la perforación en subsuelo, y los registros que tengo a mano izquierda y a mano derecha sería, por ejemplo, el gamma ray con su imagen especular. ¿Se entiende eso? Ok. Entonces, lo que, sin tener todavía la información de dónde se encuentran estos pozos en un área determinada, es decir, que el bachiller Roy
tiene el pozo D, el bachiller Arias, el pozo B, el bachiller Gutiérrez, el pozo E. Cada uno de nosotros tiene un pozo. ¿Qué es lo primero que se nos ocurre hacer? Allí lo dice, y tengo un volumen enigmático de la Tierra que ha sido penetrado por 5 pozos. Los perfiles de los 5 pozos están arreglados aquí para preparar o hacer al menos dos secciones transversales. ¿Ok? ¿Qué es lo primero que les llama a ustedes la atención cuando tienen estos 5 pozos en la mano? Cada uno tiene los 5 pozos en la mano, o un pozo en la mano. Las curvas presentan más que valores formas. Aquí no son valores porque esto no tiene tangibilidad. Esto es una geometría de una curva, ¿verdad? Esto es lo que llaman un signature de comportamiento de una roca que fue atravesada por esa vertical a esa profundidad. Entonces, lo primero que se nos ocurre a nosotros, siendo geólogos, siendo científicos, siendo ingenieros de producción, es llevar adelante la correlación de los mismos. Y aquí apostamos a que lo vamos a colocar tal y como están dentro de este bloque enigmático, ¿verdad? Ponemos el pozo A, pozo B, pozo C, pozo D, pozo E, y no sabemos qué hay al interno, pero pretendemos buscar lo que decía el bachiller Salvador, buscar aquellos georreferenciales que nos pueden hacer la vida mucho más fácil. Así que buscamos, en el caso concreto, este primer tipo de señal y la correlacionamos. Hacemos esa correlación y esa correlación nos permite entonces entender cómo se manifestaría si colgáramos todos los pozos desde un punto, desde un datum común, cómo se manifestaría los diferentes colores. Ya lo vemos aquí, el color rojo se manifiesta con una deformación tipo elíptica, semielíptica. Igualmente lo vemos el color anaranjado, color verde, color azul, color negro. ¿Lo ven? Ok. Ahora, una vez que hemos llegado a entender que es posible reconocer cada uno de esos, con respecto a esas geoseñales que tenemos directamente definidas desde cada perfil eléctrico que se ha bajado en subsuelo, podemos a su vez reconocer 3 diferentes colores importantes: un color rojo, un color verde y un color azul. Lo ven en el pozo tipo. Ok. Y así, entonces, para nosotros va a ser la vida mucho más fácil, porque ahora, en estas secciones transversales se observa una discordancia y un acuñamiento en la parte inferior del bucemiento abajo. Es decir, yo antes, cuando tenía, voy a la lámina anterior, en la lámina anterior lo que he hecho es sencillamente colocar los diferentes colores: rojo, lo ve, el rojo, el verde y el azul. Donde lo veo, lo coloco sobre el pozo. Una vez que coloco estos colores rojo, verde y azul sobre el pozo y me voy a la lámina en la que estaba anteriormente, puedo entonces tener la manifestación más sencilla de reconocer que efectivamente la estructura que tengo en subsuelo se correspondería a un pliegue. Pero ese pliegue eventualmente en subsuelo va a presentar una anomalía que yo voy a llamar discordancia porque no la encuentro en el pozo C. En el pozo C no encuentro esta señal que ven acá, ¿correcto? Mientras que en el caso, subiendo en sección, en el C tampoco veo en el pozo A, veo ese comportamiento
de esta seña geológica que se extravía en el pozo A. ¿Lo ven? Ok. ¿Qué es lo relevante hasta aquí de todo esto? Lo relevante hasta acá es que, como dijimos inicialmente, tenemos que tener entonces amarrado a superficie un datum. Eso es lo que llevamos nosotros secciones transversales estructurales, que van en función del gustamiento de la estructura. Porque todos los pozos están amarrados con respecto a un datum que es en superficie. Sucede que también podemos hacer lo propio cuando estamos en subsuelo y tenemos un datum que es común para los 5 pozos. Como lo vimos antes en el caso de Naricual Carapita, podíamos ver efectivamente que después que salimos de Naricual venía una secuencia totalmente arcillosa. Esa secuencia se repite en prácticamente todos los pozos del campo del Furriel, y razón por la cual si nosotros llegamos a tener el tope Carapita, podíamos hacer también el mismo tipo de análisis que estamos haciendo en este caso. ¿Sí? Repito, en el caso del campo del Furriel, veíamos con anticipación que la columna tenía hasta 5 formaciones. Repito, íbamos entonces desde el Cretácico, San Antonio, seguíamos con San Juan, luego entrábamos en una secuencia donde había un pico que llamamos Bidoño, que es el Eoceno, y luego seguía una sección arenosa, cilíndrica, que llamaron los geólogos, y así se conoce a nivel oficial, como Naricual. Ese Naricual terminaba a su vez con una secuencia algo cilíndrica, pero inmediatamente esa cilíndrica abruptamente venía una secuencia totalmente arcillosa. Eso ya es presencia de una interpretación geológica en la cual decimos, bueno, definitivamente las condiciones de sedimentación acá provocaron efectivamente una profundización muy dramática, muy intensa, como lo hemos visto cuando suceden estos eventos tectónicos de alta intensidad que provocó que las arenas fuesen prácticamente erosionadas y sobre ellas se descansaran toda esa secuencia de arcilla, ¿correcto? Que es la que llamamos carapita. Esa carapita para nosotros entonces es una secuencia homogénea, tal cual como se puede ver en el caso del pozo B, pozo C, pozo A, pozo D, los 5 pozos, E, B y D. Esto sería, imagínense usted que estén en un Naricual y sobre el Naricual viene la secuencia arcillosa. De eso estoy hablando, ¿ok? Todo esto es una secuencia correspondiente a un ambiente depositacional totalmente diferente a uno de alta energía, como el que vemos en el caso concreto de la secuencia en el pozo B o en el pozo C. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ok. Una vez que tenemos esta correlación, cada uno de esos pozos, el pozo A con una coordenada en XY, el pozo B, C, D y E con sus respectivas coordenadas en superficie, ¿correcto? Entonces, para nosotros va a ser mucho más sencillo tomar cada uno de estos 5 pozos que ustedes ven acá, 1, 2, 3, no tienen las letras, pero lo que aquí se quiere, aquí se quiere proponer lo siguiente: un down dip limit. El verde no tiene, sino es el eje de un pliegue. El eje del pliegue, en el caso de izquierda superior, está limitado por una discordancia. En el caso del verde no hay limitación. En el caso del anaranjado hay una discordancia del eje del pliegue hacia la parte superior derecha, y en el caso del rojo no existe ninguna modificación. Si ustedes pueden entonces entender los aspectos de modelos geológicos que nosotros hemos conversado en nuestras clases, podríamos de alguna manera, entendiendo desde la base hacia el tope, cuál es la historia geológica que ocurrió
a lo largo de esta secuencia que va desde estos colores rojo, anaranjado, verde y azul. Entonces, aquí lo coloca como mapas de los 4 horizontes codificados por colores. Las líneas discontinuas son curvas estructurales, cada una representando una elevación diferente, en este caso un tope diferente con respecto al nivel del mar. Cuando decimos elevación, véanse cómo el valor de esa formación geológica objetivo con respecto al nivel del mar. Una menor separación entre las curvas de nivel indica entonces una pendiente mucho más pronunciada. Esto también tiene que ver con el comportamiento a la hora de hacer la cartografía. Por ejemplo, cuando yo noto que en el caso entre verde y azul tengo 3 diferentes capas, y acá diferentes capas quiero decir diferentes curvas estructurales o isoestructurales, lo que estoy diciendo efectivamente es que esta tiene una pendiente mucho más importante que la que puedo reconocer en el caso del horizonte blue. ¿Alguna pregunta hasta acá? Y esto es lo que nosotros entonces vamos a tener, que es lo que se persigue cuando usted está haciendo esa correlación y eventualmente está llevando adelante la construcción del mapa. Cuando yo les decía a ustedes que nosotros en petróleo vamos o ponemos delante de la carreta deben ir los caballos, en el caso de petróleo hemos hecho cosas diferentes. Ponemos a la carreta delante de los caballos. ¿Por qué digo esto? Porque a nosotros nos ponen, y es así como lo hacemos en petróleo, porque no es parte del objetivo de la carrera, de la materia, a hacer correlaciones entre pozos para luego llegar a mapas, sino que hacemos a partir de puntos sobre una hoja, entender cómo es el comportamiento estructural de lo que se supone rellena para una formación en particular geológicamente hablando, rellena esa área que tenemos para hacer la perforación y protección de pozos. Ustedes lo pueden ver ahora, una vez que tienen esta correlación, el modelo del volumen que era previamente enigmático tiene ahora una forma, al menos una, que puede ser variada. ¿Cuándo puede ser variada esta forma que está acá? Esa es la pregunta. Ahí tengo 4 colores. Tienes un color azul, ¿cierto? Que es completo, masivo. Un color verde que es interrumpido, ¿cierto? Que lo ves rasgado, ¿sí? Más corto, un color anaranjado que también lo ves rasgado, ¿sí? Y un color rojo que está masivo como el azul. Esa es la primera fotografía que yo tengo de lo que yo digo es el comportamiento estructural que tienen esos 5 horizontes o esos 4 horizontes de acuerdo a los 5 pozos que perforé. ¿Correcto? La pregunta, ¿cuándo puede ser modificada el comportamiento estructural que estoy viendo en esta primera parte de mi proyecto? Apunta que tiene que ver con una falla. ¿Aló? Ajá. ¿Qué dice Roy? ¿Qué dice Rodri? ¿Qué dice Jonas? Bueno, la estructura Te vuelvo a hacer la pregunta. Okay. Tengo 4 superficies: azul, masivo, verde, tiene ese comportamiento corto con una rasgadura que llevamos discordancia de acuerdo a lo que vimos en la lámina anterior. La anaranjada igual a la verde,
y la azul, perdón, la roja igual al azul. Ese comportamiento que yo estoy viendo, ¿cuándo creen ustedes que se puede modificar? Bueno, cuando en la medida que se perforan más pozos, ese comportamiento va cambiando porque se va haciendo más preciso. Ok. ¿Qué fue lo que entendió entonces Salvador como pregunta? Claro, 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 claro. Por eso hago entonces, te hice la observación, y estoy de acuerdo con la respuesta que ofrece el bachilleraria. En la medida en la cual se perforen más pozos, en esa misma medida va a construir con más datos y va a confirmar o va a poner en evidencia otros rasgos estructurales que pueden modificar el comportamiento de ese color azul. Ya no puede ser de repente, puede ser que te rasgado, o ese color rojo que también puede ser rasgado, o que probablemente el color verde y anaranjado también tengan más de una rasgadura. ¿Estamos de acuerdo con eso? Ok. Ok, entonces fíjate, Salvador, cuando tú preguntabas cómo se ve un mapa, cómo se ve una estructura en, en un mapa en particular, recuerda tu pregunta que cordialmente recibí a propósito del WhatsApp. Entonces, de alguna manera te responde esto que vamos avanzando a tu pregunta inicial. Ok, sí. Entonces, continúa nuestro amigo Reichbach. Dice, los registros electroacústicos constituyen así esos datos fundamentales para que estas construcciones, como las secciones transversales y mapas, y las implicaciones que tienen esos datos para predecir la ubicación de los yacimientos de petróleo, de gas, de agua, de lo que usted quiera hacer. Sí, porque esto no está, en el caso de nuestro petróleo, pues está hecho únicamente para los hidrocarburos y por supuesto los fluidos hidrocarburos y agua. Pero en el caso de los que están trabajando en minería, pues básicamente se sigue la misma línea de pensamiento. Tengo que hacer correlaciones con diferentes datos, y con esos datos puedo de alguna manera entender y amarrar algo de lo que nosotros podíamos estar reconociendo en subsuelo. ¿Está bien? Avanzamos. Ok. Como ustedes, creo que algunos han visto los registros de eléctricos Raceback, nos propone entonces, vamos a entrar un poquito en contexto, que son registros geofísicos, lo llama así, y más o menos tiene acá tres láminas, digo, una lámina con tres gráficos diferentes, una caja que pone logs, una que pone exactamente un camión de perfilaje junto con una torre de perforación, el hoyo con sus diferentes casing y los diferentes estratos en colores, en colores grises oscuros con líneas segmentadas. Y finalmente, lo que tendríamos como el perfil tipo una vez que he hecho el perfilaje. ¿Estamos de acuerdo? Dice así, los registros son informes de pozos. Ahí es lo primero que pone. Entonces, un registro eléctrico, un registro electroacústico, es un informe del hoyo que está perforando. En este caso, es un pozo en la medida que nosotros estamos reconociendo la identidad en lo que queremos entender, que se trata de las secuencias permeables y no permeables antes de entrar directamente a la secuencia objetivo, donde registro significa un registro de eventos a lo largo del tiempo y el espacio. Tiempo y espacio está relacionado ¿a qué? A la geología. ¿Correcto? El tiempo paleozoico
el espacio que había en el Paleozoico, en esto que llamamos geoide, que flota en el espacio, en este caso en el universo. Entonces, con base a reconstrucción y correlación de datos, algunos han propuesto que en el Paleozoico se encontraba la Tierra, lo que conocemos como Tierra, se encontraba en condiciones diferentes a las que hoy día conocemos en el Paleozoico. Si subimos al Cretácico, encontramos entonces otras condiciones diferentes a las que ocurrió en el Paleozoico. ¿Qué fue lo que ocurrió en el Cretácico en Venezuela? Exacto. Entonces, para que ocurriese la ocultación de la luna y Querecual, nosotros tendríamos entonces en una buena parte del territorio físicamente que hoy se conoce como Venezuela, de acuerdo a los, a las, a los convenios internacionales y nacionales, lo que se conoce como Venezuela estaba totalmente invadido de aguas, tanto su extremo occidental como su extremo oriental. ¿Ok? Y un ejemplo o una evidencia de que eso fue así es que tenemos unas formaciones formación La Luna en el lago de Maracaibo, semejante o prima de la formación Querecual en 600 kilómetros hacia el este, que sería lo que acabamos de llamar el Furrial. ¿Ok? Entonces, estas formaciones, geológicamente hablando, pertenecen a secuencias que estuvieron sumergidas durante un tiempo geológicamente importante. Eso quiere decir tiempo y espacio. Entonces, en el Cretácico estaba prácticamente sumergido lo que hoy se conoce como el territorio físico de Venezuela. En los registros de pozos, la información se representa gráficamente en relación con cuál parámetro, con respecto a la profundidad, por lo que suelen ser documentos de forma irregular, mucho más largos que anchos. ¿Ok? ¿De qué depende el ancho? ¿De qué depende el ancho? Se me quedó Salvador. De lo que está, no, de lo que está registrando. Recuerda que lo que estamos hablando es de registro, definición de registro. Acá se lee. En los registros de pozos, la información se representa gráficamente en relación con la profundidad, ¿correcto? Está hablando de registro de pozos, por lo que suelen ser documentos de forma irregular, ¿correcto? Mucho más largos que anchos. ¿De qué depende que sean mucho más largos que anchos? Ajá. Ahí está la respuesta. Ahí está. Adelante, Roy. ¿Qué respuesta tienes? Adelante, Roy. Roy. Roy a la Profesor, una. yo creo Dígame.
Arias. Yo creo que Ajá. Roy tiene problemas con el micrófono. Sí, me parece que sí. Profesor, me voy a salir de la llamada y me voy a unir porque creo que no se me escucha. Sí. Ahora sí, ahora sí. Adelante, Roy. No, pero es que igual se desmutea y no se escucha. Sí, sí. Tiene problemas con la. Roy, entiendo que vive en Charallave. En los valles. Sí. Voy a preguntar aquí a Roy, ¿qué tal es la señal Wi-Fi en donde estás escuchando esta presentación? Ah, está bien, no sé por qué no se escucha. Tal vez está igual que yo, Roy, cuando yo estaba al comienzo de la clase. Era que no, como dijo, creo que fue Salvador, que saliera y entrara. Este, pero bueno, Salvador y el resto de los muchachos, Rodri y Jonás, mientras Roy se nos acompaña. Tiene que ver entonces el ancho, pues sí, tiene que ver efectivamente con el comportamiento que tenga lateralmente la roca hablando como tal. Y vas a tener más información desde el ancho en la medida que tengas más de un cable a la hora de perfilar. ¿Me explico? Si vas, como siempre, vas al el cable de resistividad gamma ray, vas a tener dos señales, vas a tener dos respuestas. Si bajas entonces el de densidad de neutrón, vas a tener ahora cuatro respuestas. Y así sucesivamente. En la medida que tú bajas mayor cantidad de cables, mayor cantidad de información lateralmente vas a recibir. ¿Me expliqué? Ok. Entonces, fíjate, los perfiles, cuando son generados, son lo que durante la perforación se puede perfilar la sección en la medida que voy perforando, ¿no? La tasa, la ROP, desde superficie va avanzando la perforadora, en este caso la mecha, o como le llaman los colombianos, se me olvida ahora, la mecha, la corona, y yo puedo entonces tener una herramienta. Esta herramienta se usa muchas veces cuando no tenemos una seguridad sobre la calidad de la información para hacer parada de pozo, razón por la cual es conveniente llevar esta información. ¿Por qué? ¿Por qué es suficiente? Porque efectivamente debo tener un registro en la mano de algún pozo vecino con el cual estoy haciendo la correlación. Esto quiere decir, yo estoy esperando a 10.250 que aparezca la primera arena y de acuerdo a mi correlación debería aparecer en la profundidad a 10.280. Pasan los 10.280, lo que tengo es únicamente una secuencia homogénea de arcilla y entonces ya entro en preocupación. ¿Por qué entro en preocupación? Porque yo he hablado previamente con el supervisor de taladro y me ha dicho que voy a hacer un viaje de no sé cuántas parejas para eventualmente mantener el pozo en tubería, con tubería de acero. Si yo le estoy diciendo que no consigo el tope de la arena o el tope de la arcilla, fuese el caso, para parar el pozo, eventualmente vamos a tener problemas a la hora de la contabilidad de tiempo en superficie, tiempo de espera, mientras voy a buscar más tubería, etcétera. Eso podemos hablar luego en clase. Pero bien, lo que yo le estoy diciendo acá es que el drilling, el logging while drilling o el drilling time log, el MATLAB, son muy costosos por la compañía los alquila y realmente representa un costo adicional realmente importante a la hora de la suma total de los pagos que debo cubrir. Razón por la cual lo evito.
No es un perfilaje que se utiliza comúnmente en los pozos, solamente cuando realmente, como dicen vulgarmente, cuando el geólogo está perdido, se utiliza ese logging while drilling. O ya se está haciendo a nivel de perforación de los yacimientos no convencionales, se está haciendo prácticamente esenciales, porque no hay el seguimiento vertical que es el que yo tengo en el caso concreto en los pozos verticales. Los pozos horizontales, eventualmente lo que voy a tener siempre es una secuencia de arena o una secuencia de ¿qué? Salvador, en los pozos horizontales que voy a tener. Caso es el contenido orgánico total de roca, ¿sí? Ese contenido orgánico total de roca es lo que me va a dar la oportunidad a parar o dejar el pozo o conocer las diferentes fases en las cuales estoy trabajando. Fases asociadas horizontalmente o lateralmente hablando. Seguimos. Los registros geofísicos, así los llama Reisberg, de pozo, reciben su nombre colectivo porque se generan mediante herramientas que se bajan al pozo mediante cables. Por eso se llama geofísico. A medida que la herramienta se extrae del fondo del pozo, las respuestas de las rocas o las respuestas de la herramienta a las rocas se transmiten a la superficie y se registran en el registro. Son fundamentales tanto para exploradores que perforaron el pozo con la esperanza de obtener petróleo, como para los exploradores posteriores que intentarán extender la geología de este pozo a la región vecina. Para los primeros, los que buscan petróleo, los registros son indicadores de tipo de roca, porosidad, permeabilidad y fluidos presentes en los poros. Todos estos datos son valiosos para decidir si se debe completar el pozo y cómo hacerlo. En este último caso, los registros son indicadores de unidades estratigráficas, es decir, cuando estoy buscando información de los vecinas al pozo que he perforado. Entonces estoy buscando unidades estratigráficas y una ondulación o un pico distintivo observado en los registros de múltiples pozos probablemente se convierta en el indicador clave de un estrato, como fue el caso cuando les señalé el pico que vimos en el Eoceno a nivel del campo El Furrial, en el caso de Caratas Vidoño en el campo El Furrial. Ya que se realizarán correlaciones a lo largo de distancias considerables en una cuenca sedimentaria. Eso es el texto asociado a esto que quiere decir registro de pozos de petróleo y gas. Entonces, en la figura tengo un logging tool o una sonda comúnmente empujada del lado al hoyo para tener una mejor caracterización de las rocas circundantes. Aquí dice formation porque estamos hablando de geología, horizontes geológicos. Ese es el logging tool. Por supuesto, ustedes ven que el logging tool se encuentra entonces en una especie de cilindro blanco, ¿ok? Es lo que llaman un hoyo desnudo. No hay ningún tipo de tubería dentro del hoyo. Luego tendríamos un hoyo con cable, que allí ya veo entonces que tiene algo de barro, ciertamente, barro, y tengo un hoyo revestido, que es el case hole que tiene acá. Luego sigue acá el typical datum, que es en la zona 0.0 para la profundidad de perfil. Ese sería
la mesa rotaria y por supuesto el logging, el logging truck o el camión de perfilaje. A su derecha, finalmente, veo entonces un perfil con las pistas a la izquierda, que sería gamma ray, la pista del medio, que es la profundidad, y la pista a la derecha, que tiene que ver con el registro de resistividad. Los perfiles, la información de la herramienta o sonda es graficada sobre escala horizontal con la vertical, con la profundidad en vertical, en la escala vertical, quiero decir. Entonces, allí podemos ver efectivamente cómo se reconocen los diferentes tipos de roca en la medida que he bajado el perfilaje, el perfil en el hoyo desnudo, que sería buscando exactamente el objetivo del mismo. Y en el header, que sería en este ejemplo bueno, dice que es un very cursory header, donde sencillamente se va a colocar la información de la compañía, el pozo, coordenadas, información básica para registrarlo al momento de su evaluación por el grupo de proyecto que está que pagó por esta información. Esto que nosotros hablamos de pagar por la información es muy importante porque esta información no puede salir de la compañía que pagó la información. ¿Por qué razón? Ajá. ¿Por qué? Tranquilo, tranquilo. ¿Por qué razón crees tú que no se puede entregar tu información? Correcto. Así usted tenga una gran amistad con el señor Roderick, con el señor Jonas, con el señor Roy, y usted está en una compañía A y está en compañía B, C y D, usted no puede, no debe, no tiene por qué compartir la información que usted está recibiendo de un pozo, porque usted entraría entonces en a ser demandado penalmente. ¿Ok? Porque efectivamente se trata de una información confidencial. Eso quiere decir confidencial. Continuamos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ok. Esto me parece bastante curioso, bastante resumido, y es las características para el siglo XX de los principales perfiles de wireline o de registro eléctrico en pozo. Un documento de uso para aquellas investigaciones de cuenca en las cuales los pozos fueron perforados en el siglo XX, to the raceback. ¿Okay? Entonces, ustedes que van a ver o están viendo, ¿alguno de ustedes está viendo pozo en este momento? Pozo no, registro. ¿Cómo se llama? La Formation Evaluation, evaluación de formaciones. ¿Cómo se llama esta materia? ¿Tú la estás viendo? Ah, ok. ¿Hablará de petrofísica, profe? Esa misma, petrofísica. No, Esa ninguno la estamos viendo en este momento. Bueno, mira, aquí les queda a ustedes ese resumen para que lo tengan en su biblioteca. Usted agarra esta lámina, la imprime y la pone al lado de su almohada cuando esté hablando de petrofísica. No se lo olvide. Esto es básicamente el mejor resumen que usted va a tener de lo que es un caliper, gamma ray, de lo que son potencial espontáneo, resistividad, fotoeléctrico, acústico, densidad, neutroforosidad y el magnético de resonancia nuclear, que es RMN o NMR. Avanzamos. Bien, en la siguiente lámina, señor Roderick, tenemos entonces una imagen que pone idealizado
una respuesta idealizada del perfil y una menos idealizada respuesta del perfil. ¿Estamos viendo la misma lámina? Sí, profe. Perfecto. Entonces dice acá, los libros de texto y diagramas didácticos suelen mostrar las respuestas de los registros a los cambios de litología de forma idealizada, muy idealizada, con capas de roca internamente uniformes. Este tipo de presentación es muy útil para mostrar respuestas de registros, pero ignora lo que todo geólogo sabe. Y cuando digo geólogo, estoy hablando de geocientíficos. Ahí incluyo a los ingenieros de yacimientos. Que las capas gruesas de roca uniforme son raras en la naturaleza. Esta lámina recuerda que los registros mostrarán litologías de transición con respuestas de transición que deben comprenderse para que el geólogo, en este caso el yacimiento, pueda interpretar correctamente los estratos que atraviesa el pozo. Entonces, de acuerdo a ese texto, nos da el contexto de ver las 4 perfiles que nos da más confianza a la hora de evaluar presencia de crudo en pozos verticales. Estamos hablando entonces siempre de yacimientos convencionales, ¿correcto? No estamos hablando de yacimientos no convencionales. Los convencionales se refieren a yacimientos de completación por fracturamiento, y allí vamos a tener básicamente registros de pozos horizontales, ¿correcto? Allí vamos a medir, como decía anteriormente, la concentración de carbono orgánico total que haya por cada pulgada que se extiende la extensión del registro dentro del hoyo, ¿correcto? Ok. Entonces, en esta idealización vamos a empezar por un comportamiento de lo que usted espera va a hacer y ha hecho en sus clases con los preparadores Zambrano y González. Por ejemplo, tenemos en la margen izquierda 4800, 700, 600 hasta 4400 como profundidad, y tenemos un gamma ray con una idealizada señal que dice lutita extremadamente a la derecha, una caliza porosa extremadamente a la izquierda, una lutita 4700 y una porosa arenisca hacia el extremo izquierdo, y luego la lutita siendo totalmente como la que encontraré basalmente hacia el extremo derecho. Esa lutita se parece, o ese comportamiento del gamma ray se parece a ¿cuál? Se parece a la carapita que vimos cuando vimos el registro tipo en el caso del campo del Furriel. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo reconocemos que se trata de una caliza porosa? Lo reconocemos precisamente por el comportamiento del neutrón. Cuando el neutrón va hacia la derecha, nos habla de que hay porosidad. Cuando el neutrón va hacia la izquierda, nos dice que no hay porosidad. Cuando la curva de densidad va hacia la izquierda y se encuentra con la curva de neutrón, pues entonces entendemos que allí hay una roca porosa. Ese es el caso de las areniscas cuando estas se cruzan, y el caso de las lutitas cuando estas se separan. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Entonces, fíjense lo que ocurre acá en el caso de cuando la que ustedes están trabajando, la que les entrega a ustedes los muchachos Salvador, Zambrano y González. Ustedes ven entonces que la curva de 4800 hasta 4400 es totalmente nervuda, dicen los portugueses. Es nerviosa, ¿cierto? No hay un comportamiento totalmente rectilíneo ni suavizado. Es totalmente nerviosa. Igualmente sucede hacia la derecha en el caso de la resistividad. Entonces, ¿qué hacen los científicos? De base a tope, ¿qué es lo que interpretan? Una transición gradacional de lutita a caliza, dado que se trataría entonces de una lutita calcárea y una caliza argilácea. ¿En qué tipo de ambiente tenemos este tipo de roca? Usted la va a ubicar dependiendo de su conocimiento.
Usted dice, cuando estamos hablando de una lutita calcárea y una caliza argilácea, no se trata entonces de un ambiente continental. Probablemente se trata de un ambiente transicional a marino, ¿correcto? Así las cosas nos lleva a tener entonces por encima de esa interpretación una caliza porosa, porque es lo que espero encontrarme cuando me encuentro en un ambiente marino con el que yo atendí hipotéticamente hablando. Luego continúo subiendo en sección y me encuentro que la arenisca que se convierte más argilácea en sección hacia arriba. Y veo cómo el comportamiento de la curva de resistividad se parece efectivamente a esa interpretación. Y termino con una lutita de naturaleza variable, ejemplo, varía desde limo el limo o contenido de carbonato. Esta variación, la cual puede ser asociable a la naturaleza litológica, pero nunca muy útil en la correlación de pozo a pozo. ¿Qué es lo que yo tengo acá? Si comencé entonces con un ambiente marino o transicionalmente a marino, toda la secuencia, a menos que se trate de una gran discordancia como la que vimos en los ejemplos anteriores, va a continuar siendo en un ambiente regularmente que va transicionalmente pasando de marino, ligeramente marino, transicional, ligeramente continental. Esto es lo que sucede en los registros cuando entendemos el comportamiento de los registros. Fíjense que no estoy aquí analizando la presencia de un núcleo, no estoy aquí analizando la presencia de ¿cómo se llama esto? De presencia de flora o fauna para garantizar que lo que yo estoy apuntando, confirmar que se trata entonces de ese tipo de ambiente. Aquí lo único que estoy haciendo es una interpretación meramente a propósito de los dos o los tres tipos de rocas que tengo. Los tres tipos de roca, los tres tipos de registro que tengo. Adelante, Roderick. Profe, tengo una duda, o sea, disculpe la pregunta, bro. Tengo una duda con la porosidad del neutrón y la densidad. ¿Qué quiere decirme eso? No capté esa. Bueno, ya no quiero adelantarme ni entrar en detalle, pero lo que quiero es sencillamente que así como hemos visto el comportamiento, para que entiendas un poco más de esa pregunta, yo te invito a que leas la lámina que te di anteriormente, que es la que vas a imprimir y vas a colocar en tu almohada. Yo lo que te puedo decir a este nivel es, cuando tú veas o tengas este tipo de comportamiento de un gamma ray, resistividad, una curva de neutrón y una curva de densidad que tienen estos comportamientos, en la medida que yo tengo porosidad, el comportamiento de los neutrones en la roca va a tener una escala de movimiento hacia la derecha y va a ser inverso al comportamiento de la densidad de la roca hacia la izquierda. ¿Me copia? Perfecto. Eso es todo. Aquí, tal cual como tú hablaste, hablamos de un gamma ray. Cuando hay un gamma ray, ¿por qué el gamma ray se
esa forma de 4500, 4550, usted la asocia a un canal. Eso es un canal. ¿Ok? Disculpe, profe, ¿qué dijo? Se escuchó entrecortado. Es un canal. Esa geoseñal que usted ve acá entre 4500 y 4550 corresponde a un canal. Listo, listo. Ahora, no sé si es un canal marino, no sé si es un canal transicional, no sé si es un canal continental, no lo sé porque no tengo información, como les dije, de flora y fauna. Solamente que por experiencia entiendo que se trata de esto. Dice, la mayoría de las respuestas de los registros geofísicos de pozos se presentan de manera que las lutitas se representan mediante trazas cerca del eje central del registro. Es una respuesta para el amigo Díaz. Esto es importante por dos razones. La primera, la lutita es la roca sedimentaria más abundante, por lo que resulta conveniente que sea fácilmente reconocible en todos los registros. Y segundo, las lutitas y sus intervalos lutíticos son útiles para realizar correlaciones, como se ilustra en las siguientes páginas de esta serie. Esto lo vimos cuando estamos viendo las correlaciones que mostramos inicialmente. ¿Ok? Las lutitas son rocas que se depositan en ambientes, los ríos. Ay, qué raro, no me escucha. ¿En qué tipo de ambientes se depositan las lutitas, Salvador? Se me fue Salvador. En ambientes de exploraciones a través de estratos sedimentarios ricos en lutita. Estos 5 intervalos de registro numerados del 1 al 5 representan estratos sin lutita. ¿Correcto, señor Díaz? ¿Correcto? Disculpe, pero ¿se puede repetir? Del 1 al 5, los intervalos de registro representan estratos sin lutita. ¿Correcto? Sí, correcto. Correcto. Si solo observáramos superficialmente y viéramos únicamente sin lutita y con lutita, podríamos correlacionar el intervalo 2 con el 3 o el 4. ¿Sí? De manera similar, si se nos pudiera correlacionar cualquiera de los 5 registros de izquierda con el registro E, no tendríamos correlación correcta con nuestro enfoque simplista de lutita versus sin lutita. ¿Cierto? Porque no tenemos esos dobles paquetes. Sin embargo,
Si observáramos dentro de los intervalos de lutita, la correlación es directa, como sugieren las líneas discontinuas de colores. Y ustedes ven de nuevo los colores que tenemos acá: anaranjado, verde, marrón, azul. Todo eso es lutita. ¿Qué dice la lámina siguiente? Esta página ilustra una idea de la página anterior. La falta de atención a la variabilidad de los registros dentro de los intervalos de lutita hace que la correlación sea mucho más incierta. Entonces, paso en el pozo B, tengo no lutita entre dos lutitas. El pozo C, no lutita entre dos lutitas. Este es el color azul. No lutita, este es el color marrón, correlaciono 2 con 3. Mientras que la lutita sigue como tal correlacionada hacia el tope. Esta es una manera de correlacionarla. La otra manera de correlacionarla es decir, lo que es no lutita con no lutita, 2 con 4, este es el azul, y el marrón está acá. No lutita con no lutita. ¿Se entiende esta correlación? Ok. ¿Y qué vemos entonces en el caso 4? Esta página simplemente amplía la información de las dos páginas anteriores que enfatizaban la aplicación de la variabilidad dentro de los intervalos de lutita para la correlación en donde en cuencas sedimentarias. Esta página añade una interpretación de los intervalos sin lutitas, sugiriendo que el superior es una arena de canal, como lo había comentado antes, y que el inferior es un banco de parche arrecifal, el que está en azul. El resultado, entonces, ilustra la premisa básica de la página 2. Los cuerpos sin lutitas suelen estar localizados, mientras que las lutitas se depositan en áreas más extensas y por lo tanto son más útiles para la correlación. ¿Alguna pregunta hasta acá? Profe, ahí nos dicen que, nos sugieren que el superior es una arena de canal, que el superior es un banco de parche arrecifal. ¿Cómo se Correcto. determina eso? ¿Cómo sé? ¿Cómo se determina que sea efectivamente eso, una arena de canal y el otro un banco de parche arrecifal? El canal, por la forma abrupta en la cual termina la lutita contra la arena. Eso es una marca o una señal de que ocurrió una erosión. Ok. ¿Ok? Y en el siguiente es porque el carbonato, ¿sí?, tiende a tener una resistividad muy alta, pero una lectura muy baja. ¿Por qué? Porque recuerda que la porosidad en el carbonato es mínima y lo que tiene una porosidad secundaria. Es donde ocurre entonces la gran acumulación de hidrocarburos o de fluidos. ¿Sí? Ok, Entonces, ok. siempre los carbonatos no van a tener una imagen, una señal, debo decir, no una imagen, una señal de respuesta semejante a la de un canal, a la de una arena, quiero decir, a la de una arena, por exactamente la manera como gamma ray reconoce a un cuerpo poroso permeable y la resistividad reconoce la presencia de fluidos dentro de ese cuerpo poroso permeable. Pero para que tú estés más tranquilo y más seguro, cuando te toque a ti tomar una decisión, te sugiero busques entonces la información, que probablemente la tienes, de cuál es la presencia floral y faunal que acompaña a esos picos o esas señales, geoseñales de presencia de más porosidad, más permeabilidad o más resistividad en las correlaciones. Es decir, busco entonces la carta faunal 1, busco entonces la carta sedimentológica 2, busco entonces efectivamente el rumbo de usamiento que tengan esos
estas señales, geoseñales, y de esta manera puedo tener un poco más de confiabilidad para formarme una idea del modelo geológico con el cual estoy trabajando. Bueno, muchachos, no les quiero quitar más tiempo, ya son las 11. Hemos visto 20 de 53 láminas, yo creo que avanzamos bastante. Como les he dicho, esto es un conversatorio. La intención es reunirnos, conversar, debatir, que esto genere lo que queremos, que genere preguntas, que genere confusiones, conversaciones, para que en las próximas clases, en las próximas preguntas que ustedes hagan vía WhatsApp o al profesor directamente o a sus preparadores, pues tengamos la oportunidad de estar conversando sobre un material que pues estamos viendo, estamos por vez primera entendiendo, y nos llama la atención como estudiantes de ingeniería petrolera que somos. Así que si tienen alguna pregunta, cualquier propuesta para mejorar lo que hemos visto hoy, está totalmente abierto, y bueno, quiero conocer de ustedes cómo se sintieron el día de hoy, cómo están ustedes como familia, con sus amigos, cómo están. Voy adelante primero con Salvador. ¿Cómo se encuentra Salvador? No hay problema, no hay problema. Adelante. Qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Uh-huh. No, aquí lo único que correlaciona fue Lutita. Aquí lo único que correlaciona fue Lutita. Por eso es que se hace el hecho de tener la geoseñalización, la geoseñal, es precisamente lo importante. Estoy hablando que estoy en un ambiente tranquilo, porque eventualmente lo que tengo es una secuencia arcillosa, y mi pregunta es, con esto no me sirve a mí para tener una idea de dónde me encuentro y cómo se van a comportar los canales o barras, sean marinos, sean tensionales o sean continentales, en la medida que esté perforando pozos. Ya eso lo vamos a ver más adelante. Pero en este caso, lo único que yo tengo es una idea general de cuáles serían los límites a considerar. Cuando él hace la 19, que es la que estoy leyendo, VOC, él se pregunta cuál debo correlacionar. ¿Debo correlacionar como está en la izquierda o debo correlacionar como está en la derecha? Esa es otra pregunta que él se hace, totalmente válida. Aquí no hay una regla de oro. Lo único que se sigue aquí es que tenga un sentido práctico para el modelo geológico que estás construyendo, ¿correcto? Entonces, si tú tienes, como le comentaba antes al bachiller Arias, si tú tienes una secuencia que parece un canal y tienes un canal, la pregunta es, si hay un canal, ¿con qué lo voy a correlacionar? ¿Lo vas a correlacionar con una lutita o lo vas a correlacionar con otro canal? Lo primero que tú haces es buscar que esa correlación de canal sea extensa, lateralmente hablando. ¿Por qué? Bueno, porque
tú estás apuntando a que mientras más extensa sea, mayor cantidad de reservas vas a tener en la roca reservorio, y eventualmente puedes señalar la presencia en tu mapa isópaco de una curva que vas a colocar para añadir un pozo de desarrollo o un pozo de avanzada, si es el caso. A eso me estoy hablando. O sea, cuando tú ves el canal, tiene que brindarte una idea inmediatamente. ¿Qué estás viendo? ¿Con qué me estoy encontrando? Cuando vemos en la figura número 20, la número 20, que él hace esta correlación, él dice, bueno, como yo estoy hablando de que lo que tengo por la interpretación que veo únicamente de perfiles, que veo entonces que se trata de una secuencia de muy poca porosidad, que sería el carbonato, entonces quiere decir que lo que está en azul debe corresponder al carbonato, y lo que está en amarillo debe corresponder a arena, a un canal de arena. Y fíjate tú que ambos se acuñan, no llega el canal, el azul, hasta la E, pero no llega, y tú como preparador de vainas de cosas de estas, de acotada, no llega aquí, pero si tú le das las 3 dimensiones, de repente puedes poner un pozo entre B y C que sí pueda llegar efectivamente a la extensión lateral de ese parche de caliza, ¿correcto? Lo que yo quiero que ustedes puedan mover tridimensionalmente esta correlación, y que no se vea simplemente en 2 dimensiones, sino que se vea en 3 dimensiones. Gracias, Salvador. Roy, ¿qué opinas? No se le escucha, Roy. Vamos con Jonás. ¿Qué opinas, Jonás? Bueno, profe, yo gracias a Dios me encuentro bien, mi familia se encuentra bien. Qué bueno, gracias a Dios. Pasado. Y bueno, ya estoy recuperado, solo que no puedo hacer esfuerzo físico ni nada por el estilo. Claro, claro. Pero esta iniciativa me parece bien, porque para no llegar perdido a la hora de volver a cursar el semestre. Correcto, excelente Además, decisión. además que pues, siento que nos puede aportar un poquito más a la hora de entender la materia, ya que Correcto. nos va a llevar un seguimiento constante. Y bueno, como lo digo, vamos a ampliar nuestro conocimiento. Eso es, estoy de acuerdo. Gracias, Jonás. Adelante, Roy. ¿Aló? Sí, Ahora sí, te escucho. Te escuchamos, Roy. Excelente. Bueno, gracias a Dios no sucedió nada por la zona donde vivo. Muy Y bien. bueno, mi familia y yo estamos bien. Respecto a la clase, me pareció fantástico, porque así podemos seguir continuando el estudio, no lo vamos a ir dejando por ahí, ya que, Exacto. ya que después, por ejemplo, en mi caso, si llega a septiembre y no he repasado nada todo este tiempo, Ujú. sí, oye, sí como que me genera flojera empezar desde cero, pues. Claro, Prefiero, claro, prefiero llevar un seguimiento. te entiendo perfectamente. Muy bueno. Gracias, Roy. Continuamos con Roderick. Buenas, profe, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Bueno, aquí mi familia y yo estamos bien, gracias a Dios. Gracias Por a donde Dios. vivo, aquí en La Guaira no pasó nada. Yo vivo casi hacia los cerros y bueno, gracias a Dios aquí no pasó nada. ¿Tú vives en La Guaira? No sabía, Roderick. Sí, pero para donde vivo, Ajá. no pasó nada, gracias a Dios. No se ¿Qué cayó sector ni una. vives tú? Yo vivo por Catialamar en Zamora. Hacia Zamora. Ok. Sí, de esos lados, sí.
un poquitico más abajo como por los próceres. Ahí vivo yo. Oh, ok. Sí. Entonces, por aquí, gracias a Dios, no pasó nada. Y respecto a la clase, bueno, me pareció muy interesante. Me gusta esta parte de los registros, me parece muy interesante, la verdad. Yo tenía una pregunta, pero es con la lámina de más abajo, pues. Ah, bueno, Entonces, esa la vemos la semana que viene, ¿te parece? la voy a guardar por ahí. Entonces, Guárdala y si quieres la puedes pasar al WhatsApp, la vamos comentando y cuando venga la siguiente clase, pues terminamos de darle la respuesta que tú prefieras. listo. Y entonces se la paso por el WhatsApp entonces, ¿eh? Por favor, sí, si es tan amable. Así que bueno, muchachos, agradecido siempre por su atención. Repito, esto no es una clase formal, esto es un conversatorio. El objetivo, la misión de estas clases, de este conversatorio, tiene que ver básicamente con no perder el training que ya llevamos y probablemente lo que podamos hacer al comienzo, al reanudar el semestre, es hacer proponer el mejor tipo de evaluación para que ustedes no entren tan perdidos en la materia cuando comience el mes de septiembre y tengamos entonces un mejor rendimiento de parte de ustedes. Así que bueno, si no hay más nada que agregar, nos vemos el próximo martes, también a este horario 9 a 11, creo que es el que nos conviene a todos. Y muchas gracias, muchas gracias. Gracias a usted, profe, por dedicarnos. Profe, muchas gracias. Ok, Hasta luego, profe. Buen hasta luego. de- Vale. Bueno.